Bienvenidos a un nuevo capítulo de BTO Digital al Natural. Hoy es un capítulo muy especial porque vamos a hablar de un tema que es poco conocido por la mayoría de empresarios y creen que es algo que se da por naturaleza o de forma natural y tiene mucho por detrás, y es el tema de posicionamiento orgánico en motores de búsqueda o en Google, porque finalmente Google es la herramienta que todos usan. Ileana Correa, bienvenida, qué bueno tenerte aquí con nosotros hablando de todo el tema de SEO, Search Engine Optimization. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, ¿tú? Muy bien también. ¿Quién es Ileana Correa? Ileana Correa es mamá. Lo primero, soy una mamá enamorada de mi familia. Después de ser mamá, soy comunicadora social y periodista de La Bolivariana y actualmente soy la líder SEO en BTO Digital. ¿Cómo una comunicadora social como tú pasa a trabajar con Google? Bueno, pues después de muchas vueltas, digamos, al salir de la universidad, pues como comunicadora y como comunicadora de Bolivariana, que me puedo desempeñar como en diferentes ámbitos o ramas de la comunicación. Comencé con eventos, terminé en organizacional, mercadeo en diferentes empresas. Dejé de trabajar un tiempo, dedicarme a mi familia, a mi hijo, a mi esposo, y el día que dije, pues ya mi hijo creció, ya quiero volver a trabajar, me enfrento a que todo es digital, porque ya había pasado pandemia y ya todo es digital. Entonces, pues decidí estudiar. Lo primero que hice fue, pues si todo lo que están buscando es alguien digital, pues estudiemos. Con la fortuna que encontré el diplomado, un diplomado que tiene BTO con la Escuela de Ingenieros, comencé a estudiar y bueno, ahí nos encontramos y empieza este proceso como de aprendizaje continuo. Me gusta mucho una frase que tú has dicho y que he escuchado en diferentes momentos, y es que este tema SEO nunca te imaginaste terminar en esto. Hablemos un poquito del SEO, de qué es el SEO, de cómo funciona, de por qué una comunicadora puede tener mucha cabida en todo el tema SEO. Bueno, pues primero, lo que dices es que cómo terminé aquí, yo no sé, yo creo que las cosas y los momentos en la vida se van dando, ¿cierto? Entonces, a raíz de empezar a estudiar, de empezar a explorar este mundo del marketing digital, encontré pues el tema del posicionamiento en buscadores, como lo decías, Google. Google es el que manda, digámoslo, el que nos dice qué hacer y cómo hacer, ¿cierto? Entonces empezamos a estudiar, a trabajar de la mano pues tuya y de Carolina Valencia, líder también en la empresa. Empiezan a enseñarme un montón de cosas y se van abriendo un montón de posibilidades y un mundo infinito en el que tenemos que hacer que nuestras empresas o nuestros clientes brillen en Google, sean los número uno en Google. Eso es lo que buscamos hacer con SEO, hacer que nuestros clientes sean el uno en Google. Y para esto es estudiar y aprender y enfrentarse todos los días a un montón de retos, de cambios, de aprendizajes nuevos. Y bueno, en eso estamos. Yo pienso que, como lo digo, esto no para. Esto es una cosa que todos los días tienes que estudiar, todos los días te tienes que actualizar. Y bueno, aquí vamos en ese mundo y lo hemos hecho, digamos, con amor, con pasión y con mucha dedicación, que yo creo que es lo que nos tiene en un buen momento en la parte pues SEO para BTO. ¿Qué de todo eso que has aprendido en SEO es lo que tú dices hoy? Wow, pues que esa Ileana de hace 3 o 4 años, si te viera hablando de qué, diría, ¿usted quién es? No la reconozco. Todo, porque es que, a ver, pues yo no soy vieja, pero sí tenemos ya varios años en los que la comunicación y el mercadeo, pues digamos, para mí en mi mundo era lo tradicional, ¿cierto? Y así crecí y así me educaron también en la universidad como en un tema de mercadeo de comunicaciones tradicionales. Entonces para mí esto es todos los días un aprendizaje distinto y es todos los días donde digo, wow, esto no termina, esto es día a día aprendiendo, conociendo y haciendo y trabajando. Si algo que me ha gustado, por ejemplo, de trabajar en SEO es que tú aprendes es haciendo, o sea, por más videos, por más que leas, yo veo podcasts, yo escucho podcasts, yo veo de todo, videos, lo que quieran, leo, he leído varios libros, pero el poder de aprender haciendo es digamos que lo que más me ha gustado y me ha atrapado de esta profesión. ¿Cómo se aprende haciendo? Supongamos que alguien quiere comenzar, ¿qué debería hacer
para aprender? Bueno, primero, pues obviamente, primero hay que aprender de los que saben, ¿cierto? Nadie va a llegar y te va a entregar un sitio web y ve a ver cómo le va y cómo lo logra. Entonces, primero, pues estudiarse y capacitarse. Para esto, como les digo, hay muchas maneras, hay videos, hay clases, hay diplomados, ¿cierto? Entonces, primero yo sí pienso que una base importante es estudiar, es conocer un poco de este mundo, ¿cierto? Y de cómo se hace. De ahí yo pensaría que lo segundo para hacer SEO es aprender a ponerse en los zapatos del otro, en los zapatos del usuario, del cliente, del potencial cliente que tenemos y qué es lo que quiere esa persona. Hacer SEO es saber identificar las necesidades y lo que el otro está buscando para ofrecérselo y así como hacer ese match. O sea, es como un trabajo de empatía. Más allá de solo ponerse en los zapatos del otro, es caminar con esos zapatos. Si me hago entender, no es solo, sí, yo creo que esta persona podría querer, no, es ponerse de verdad en ese lugar y aprender de eso para ofrecer de una mejor manera mi producto o servicio. ¿Y cómo se hace eso? Trabajando mucho, investigando. Yo pienso que el tema de Google nos da también todas las herramientas y pues si hablemos de Google directamente, hay herramientas para analizar palabras claves, hay herramientas para analizar contenidos, hay un mundo de posibilidades por explorar y es la manera de cómo tú mismo en Google puedes ir a buscar y darte cuenta de lo que la gente está pidiendo o de lo que tú quisieras encontrar, ¿cierto? Es un trabajo muy de investigación, digámoslo así. Es llegar a investigar y poder plasmar eso en un montón de estrategias como contenidos de blogs, como ajustes a los sitios web, como ajustes en experiencias de usuario, ajustes desde el código, que digamos que eso es algo que para mí es increíble, que yo en este momento tenga la capacidad de ingresar a un sitio y cambiar ciertas cosas, no todas, porque pues los programadores y desarrolladores para mí son absolutamente inteligentes y tienen unas capacidades que pues yo no las tengo todavía, pero he aprendido un montón de cositas que ya le digo al programador, sigue así, te va a quitar el puesto, porque me meto y hago cositas ya. Entonces es eso, es arriesgarse, es investigar mucho y es ir a aplicar y lo que siempre hemos dicho, el marketing digital, esto es ensayo y error. Ensaye, lo hizo bien, listo, siga, se equivocó, organice rapidito y vuelve y sigue y vuelva y estudia y vuelva y aprenda. Bueno, Mariana, ahora los que trabajan con metodologías marcos ágiles, sprints. Exactamente. Y A/B testing o test A/B, hacer una prueba, hacer otra, equivocarse rápido para equivocarse barato y corregir. Exacto, pero de todas maneras hay que equivocarse. Yo pienso que muchas veces en estos temas de digital nos da miedo, ¿cierto? Y lo hago y nos quedamos mucho pensando, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago? No, hágalo. O sea, con responsabilidad, ¿cierto? Con criterios, con análisis, pero hágalo. Si se equivocó, rápidamente cambie el chip, tenga la opción B y siga adelante. Ile, ¿cuál es el principal problema que tú ves en un sitio web que te llega nuevo, hecho por una tercera empresa o por nosotros mismos, el tema SEO, y qué paso a paso haces para posicionar los sitios web? Bueno, lo primero es que no le prestamos atención, por ejemplo, a un tema tan sencillo como son los metadatos. Metadatos es una información que le ofrecemos, digamos, desde nuestros gestores de contenido a Google para que asocie como la información que estamos dando en las landings, ¿cierto? En cada una de nuestras páginas. No le ponemos atención a eso, entonces creamos unos sitios muy lindos, les ponemos muchas cositas chéveres, pero no vamos a esa parte atrás, a ese back, donde decimos, venga Google, le presento lo que yo estoy haciendo, le cuento qué estoy haciendo para que me ayude a optimizarlo y a llevarlo a los primeros lugares. Entonces lo primero yo creo que es un análisis de qué está pasando con esos metadatos y ajustémoslos teniendo en cuenta las palabras claves, ese análisis de qué es lo que la gente realmente está buscando sobre nosotros o sobre nuestro producto. Entonces primero por ese lado. Después un tema de experiencia en los sitios, experiencia de usuario, el sitio. O sea, antes de hacer cualquier cosa hay que organizar, yo lo llamo como organizar la casa, ¿cierto? Hay que poner todo en orden, dejar todo claro y fácil para que el que entre al sitio, el que ya le llame la atención en Google, pues entre
y lo que vea realmente le interese, porque al fin y al cabo lo que siempre buscamos, pues si llegar a las primeras posiciones de Google, pero para que ingresen al sitio y realicen esa conversión, sea una compra, sea, no sé, pedir una asesoría, ¿cierto? Entonces hay que darle también una muy buena experiencia de usuario a estas personas. Otro de los temas fundamentales, pienso yo, y que ahora hay que ponerles mucho más atención, el tema de los contenidos. Un sitio web tiene que tener buenos contenidos, o sea, buenos blogs, buena información, sean videoblogs que ahora están también muy fuertes y bien importantes, pero darle a la gente buena información, información de valor, información que realmente les sirva. Salir de esas preguntas básicas e ir a un pasito más allá y darle a la gente esa información importante. ¿Cómo puede una empresa descubrir o entender qué información de valor, qué contenidos debe escribir en el blog y qué recomendaciones le darías para que lo hagan bien y con qué frecuencia y en qué formatos? Bueno, ¿cómo puede una empresa darse cuenta? Pues empecemos porque tenemos que tener muy claro el qué queremos nosotros posicionar o vender, sea servicios, sea producto, teniendo también claro cómo la gente va a llegar a eso, ¿cierto? Entonces lo primero es analice su público, tenga muy claro su buyer persona y de ahí mire cómo le va a llegar a ese buyer persona. Buyer y análisis de palabras claves, ¿cierto? Teniendo eso claro, ya puedes ir a identificar. Hay herramientas como, no sé, un SEMrush, un Uber-Suggest. Hay muchas herramientas donde tú puedes ir también a hacer esos análisis y puedes encontrar diferentes ideas. Lo más básico por hacer es vaya al mismo Google, vaya al buscador de Google y empiece a averiguar sobre esa palabra clave, empiece a mirar qué hay, qué está posicionándose en los primeros lugares, qué está buscando la gente, como en esas preguntas como que le van quedando a uno, van saliendo, esas preguntitas que aparecen como más preguntas abajo, como empezar a mirar una herramienta tan simple y que todos tenemos gratuitamente. Ahí puedes coger mucha información. Analiza también la competencia, ve a mirar qué está haciendo tu competencia, por qué lo está haciendo, empieza, o sea, esto es un trabajo de analizar cada uno de los factores externos para poder llegar a ofrecer algo más. Me preguntabas también por el formato, ¿cierto? A ver, para Google lo más importante son los caracteres, ¿cierto? O sea, letras, algo que le podamos ofrecer que él vea. Imágenes, importantísimo, apoyar todos los contenidos con imágenes, ¿cierto? Unas imágenes que estén relacionadas y unas imágenes a las que hay que darles unas características, como lo llamamos como un alt de la imagen, como una información adicional, que también lo hacemos desde un gestor de contenidos. Importante ahora el tema de enriquecer contenidos, por ejemplo, con videos. Los videos de YouTube que los llevamos a los blogs son fundamentales y ayudan muchísimo a posicionarnos en este momento. Si ven, cada vez más cuando hacen una búsqueda en Google, casi que lo primero que les están apareciendo son videos. Entonces, pues hay que empezar a pescar todas esas cositas y a integrarlas en el contenido. Uno de los componentes que siempre escuchamos del SEO es el SEO técnico. ¿Qué es el SEO técnico? ¿Y qué debemos hacer como compañía con nuestro sitio web para cumplir con el SEO técnico? Bueno, el SEO técnico es todo lo que puedes hacer dentro de tu sitio, digámoslo así como por detrás del sitio, ¿cierto? Con el gestor. Todo lo que puedes hacer, como los requisitos que puedes cumplir para poder posicionarte cada vez más. ¿Qué debemos hacer? Primero, todos esos ajustes de los posibles errores que tengamos en sitios. Por ejemplo, H1, H2 y H3 en cada contenido o en cada landing. O sea, temas de jerarquización de la información, ¿cierto? Temas de usabilidad, temas de metadatos, ajuste de metadatos y creación de metadatos. Como lo hablábamos ahorita, muchas veces no le ponemos atención a ese tipo de cosas y son absolutamente necesarias. Temas de revisar velocidad y carga del sitio, fundamental para podernos posicionar y poder hacer un buen SEO. ¿Qué más se me ocurre? Enriquecer contenidos y enriquecer cada una de las landing con diferentes formatos que nos puedan dar como, digamos, mayor dinamismo y mayor agilidad en el sitio. Yo he visto con mucha frecuencia, y también mi experiencia me lo muestra, que la velocidad es un factor clave para el SEO. Así es. ¿Por qué pasa esto? Porque a Google le gustan los sitios que son rápidos. Porque una persona cuando te hace un clic y no cargó de un error, pasa alguna cosa como que no es rápido, no te está entregando la información, se aburre y se va al sitio. Por eso es tan importante contar con un buen hosting. Tener un buen hosting te asegura también mucho y te ayuda mucho a posicionar, pues porque tienes una carga rápida en tu sitio, la gente
no va a tener que esperar mucho del clic a ver la información que está buscando. La misión de Google es organizar la información del mundo y hacerla disponible a las personas de forma ordenada. Así es. Y cuando nos lleva a un sitio web que no carga rápido o que tiene errores o no es funcional, de alguna manera está atentando contra esa buena información que Google quiere llevarlo a uno. Hay un mal chiste entre los que hablamos de SEO, y es que si uno quiere ocultar algo bien ocultado, lo mande para la segunda página de Google, que allá no va nadie. Nadie va a visitarla. Es el cementerio de sitios web mal hechos o con problemas técnicos. Google no te va a mostrar, pues es que no le está dando calidad al usuario final, y la gente no va a querer ir a Google. Si Google entregara sitios malos o entregara información irrelevante, hoy Google no sería lo que es. Así es, así es. Pues sí, es un chiste muy malo, pero es real. La gente y cada uno de nosotros lo puede vivir. O sea, cuando tú buscas algo en Google, pues entras a lo primero que viste. Por lo general ves patrocinado y dices, bueno, ellos pagaron, entonces baja un poquito más, pero no es mucho el scroll que uno hace, ¿cierto? Entra a las 2, 3 primeras páginas que ve. Por eso la importancia de tener un buen SEO, para hacer esas 2 o 3 primeras páginas que hay y así poder llegar mucho más tráfico orgánico. Ya hablamos del SEO técnico, ahora hay otro SEO que es el SEO que está fuera de la página. ¿Y este SEO qué es? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se come? ¿Cómo se entiende? Bueno, el SEO que está fuera de página off-page quiere decir, son acciones que debemos realizar para mejorar cada vez más, pero digamos que si las primeras, el SEO técnico o el SEO en page, requiere mucho trabajo y mucho tiempo. El que está por fuera va a requerir mucha más dedicación y empeño, porque necesitas de otros sitios web para llevar tráfico y posicionar tu sitio. ¿Esto cómo se hace? Hay una estrategia que se llama backlinks. Lo que hacemos es generar enlaces en otros sitios web que lleven al nuestro. Esto se resume en que Google busca que nuestro sitio esté como bien calificado por otros, ¿cierto? Como que otros sitios nos den un voto de confianza. Más o menos se puede explicar así. Al tener muchos sitios dándonos un voto de confianza, Google dice, bueno, esta gente tiene buena información, este sitio es relevante, este sitio vale la pena y nos va a dar una mejor calificación de autoridad de dominio, uno de los principales factores que nos ayuda a posicionar. Ahorita decía que es un poco más complejo, pues porque no depende solamente de ti, ¿cierto? Depende primero de contar con una red de aliados, con una buena estrategia de relaciones públicas digitales, lograr hacer como esa conexión con esos otros sitios, y más aún cobra importancia ahora el tema de que esos sitios sean sitios que tienen en común como el nicho o el sector, ¿cierto? Del que estoy trabajando. Entonces, se requiere ese tiempo, ese esfuerzo, ese hacer que las cosas entre las 2 o 3 o 4 empresas, pues que se vaya a hacer la negociación o la relación funcione para llevar a cabo el enlace. Además, que los enlaces los hacemos, pues si se logran hacer, también se toma su tiempo en que se indexen, en que se miren y en que esto pueda llegar a subir esa calificación. Lo digo porque tenemos ejemplos claros donde hemos logrado buenos relacionamientos, o buena estrategia de relaciones públicas, hemos generado los enlaces y han pasado 2 meses sin que veamos reflejado como ese trabajo, ¿cierto? Siempre decimos el SEO es una estrategia de tiempo. Lo que tú hagas hoy en SEO posiblemente no lo ves mañana, ni en un mes, ni en 2. Hay que darle tiempo a la estrategia para que funcione, como para todo ese proceso de rastrear, indexar y poder mostrar, ¿cierto? Entonces es un proceso lento, pero vale la pena. Y cuando ya pasa el tiempo, tenemos, por ejemplo, muchos clientes que llevan 1 año, 2 años y nos dicen, es que lo que veníamos trabajando ahora está muy potenciado. Pues claro, vamos creciendo de a pocos, pero llega un punto en el que la curva se ve bastante, y eso uno dice, bueno, tanto esfuerzo ha valido la pena. Y le hablaste de un concepto que es el concepto de autoridad de dominio. ¿Qué es la autoridad de dominio? ¿Cómo se entiende y por qué es importante? Bueno, autoridad de dominio es una calificación que nos dan gracias a la cantidad de enlaces que llevan a nuestro sitio, digámoslo así. Una calificación de 1 a 100, donde nos van dando ciertos puntos a medida que vamos consiguiendo unos buenos enlaces o unos enlaces de buena calidad, ¿cierto?
¿Para qué o cómo nos sirve esto? Es uno de los principales factores que tiene Google para posicionarnos, ¿cierto? Google tiene entre su algoritmo, pues que es algo que vamos conociendo de a poco, ¿cierto? Y que cada que lo conocemos no lo cambia. Google tiene algo que se llama el PageRank. Con esto lo que hace es que nos va posicionando las páginas y uno de sus criterios fundamentales es autoridad de dominio. Es como lo que tiene más en cuenta para decir este sitio sí vale la pena y sí es relevante. ¿Te gustaría que nos contaras qué es el posicionamiento local y qué papel juega Google Mi Negocio? ¿Qué es eso y por qué es importante dentro de una estrategia de posicionamiento SEO o en Google? Ok, bueno. Google Mi Negocio, Google My Business es una, digamos, ficha que nos da o nos proporciona Google, que nos podemos generar para todas las empresas, en donde le vamos a dar información relevante acerca de nuestra compañía o de nuestra empresa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno hace una búsqueda en Google, seguramente todos se han dado cuenta que sobre la derecha de la página vemos como la información como un resumen, ¿cierto? El nombre de la empresa, ubicación en el mapa, unas cuantas fotos, descripciones breves, una información en la que la gente rápidamente puede acceder a ella o tomar lo que necesita, ¿cierto? Entonces esto es algo que debemos crear con todas las empresas. Toda empresa debe tener esto. ¿Para qué? Para posicionarse localmente. Cuando yo busco pizzerías en Medellín, ¿qué es lo primero que hace Google? Pues me va a mostrar y me va a arrastrar todo esto que tengo cerca al rango de donde estoy, cerca al lugar donde yo estoy. Entonces esas fichas nos ayudan a posicionarnos mucho más fácil en el país, en la región, en la ciudad, hasta en el barrio en el que estás. Y mucha gente pensará que esto tiene un valor, un precio. ¿Hay que pagarle a Google para tener una ficha y aparecer en Google Maps? No hay que pagarle a Google, es generarla, hay que hacerla. Cada empresa o pues sus agencias, en este caso nosotros desde el área de SEO creamos estas fichas para las empresas. Es un proceso que se hace directamente con Google sin ningún intermediario y no tiene valor. ¿Qué tiene? Tiene un poco de desarrollo y de trabajo en el tema que hay que verificarla, hay que demostrarle a Google que sí existimos, que sí tenemos un lugar físico y que sí podemos recibir a la gente o podemos prestar el servicio que estamos diciendo que se hace. Entonces es un proceso de verificación que te puede llevar, a veces es un clic, a veces es un poco, digamos, de más trabajo porque con Google pues hay que ir mirando cómo ellos nos van poniendo las cosas, ¿cierto? Pero no tiene valor, no tiene ningún valor. Todas las empresas lo pueden hacer y lo deberían hacer. Ileana, ¿qué papel juegan el SEO y el SEM juntos? ¿Por qué debería ser SEO? ¿Por qué debería ser SEM independientes? ¿O es mejor hacerlos al mismo tiempo? Ok, pues digamos que tú tienes la opción de hacer SEM o hacer SEO. Son dos estrategias que se podrían hacer solas, pero a medida del tiempo que hemos venido trabajando nos hemos dado cuenta que cuando tú tienes una de las dos estrategias y incorporas la otra, se potencializan de una manera extraordinaria. Como unimos los equipos de trabajo, unimos las fuerzas y trabajamos en esas investigaciones de palabras claves desde las dos perspectivas, digámoslo así, y al unirlas la estrategia funciona mucho mejor, tanto para la pauta como para el SEO. Las dos se potencian. Ahora con la entrada de las inteligencias artificiales, y hablo específicamente de ChatGPT, que permite crear contenidos, ¿cómo está impactando esto el SEO? Bueno, lo primero es que yo pienso que tenemos que quitarle un poquito el miedo a integrar las inteligencias artificiales en nuestro día a día. Hemos escuchado muchas veces, no, es que ya la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, van a hacer todo por nosotros, ya no se va a necesitar la gente. Pues lo primero es como desmitificar un poquito ese tema y aprovechar antes este tipo de recursos. Por ejemplo, en el tema de los contenidos, pues sabemos que ChatGPT nos va a hacer todo el contenido que queramos. ¿Qué pasa? Que es que siempre tiene que estar detrás la persona, primero dándole unas buenas instrucciones. Si tú no sabes de lo que vas a hablar, si tú no sabes cuáles son esas palabras claves, ¿cómo le vas a decir a la inteligencia artificial que te genere un contenido? Entonces, antes de hacerlo, tienes que estar muy bien dateado, investigar bastante para poder dar una instrucción clara. Y una vez la inteligencia artificial te genere, por ejemplo, ese contenido, ese blog, pues harías mal en copiar y pegar, ¿cierto? Porque el copiar y pegar pues va a carecer de muchas cosas, va a carecer de
de esa parte humana que es tan importante. Además que un contenido de inteligencia artificial se nota, ¿cierto? Por ejemplo, ChatGPT lo primero que hace es poner muchas cualidades. Muchas cualidades, entonces se va volviendo como una lectura que no engancha tanto a la gente. O por ejemplo, los cierres de ChatGPT por lo general son en conclusión. Eso pues es algo en lo que ya los que estamos metidos en este tema todos los días de investigar y de mirar contenidos, pues lo reconocemos muy fácil. Entonces, pues hacer un contenido con una herramienta de estas, pero llevarlo al humano, humanizarlo, ponerle tu toque, cambiar muchas de las palabras, de las frases, acomodar también información que tú tienes, que tú ya investigaste, sirve, ayuda, y te ayuda tanto que un contenido que te demorabas media hora, 2 horas, 3 horas haciendo, ahora pues en 5 minutos esto te lo hace. Entonces digamos que ya te va a facilitar antes el trabajo, lo tienes que tomar como una herramienta, más no como alguien que lo hace por ti. ¿Y qué crees que va a pasar con Google? Porque ahora vemos que está Google SGE. ¿Qué es Google SGE y qué va a pasar con el SEO según tu punto de vista en el futuro? Porque sé que aún no sabemos muchas cosas. Exacto. Bueno, pues SGE, la nueva, digamos, forma que Google, o la manera en que nos va a presentar la información Google, pues ya es una realidad. Ya en Estados Unidos se están haciendo pruebas, ya muchos dicen que para finales de este año ya tendremos SGE, esta forma de encontrar la información en Google. Yo pienso que es que Google, cuando nos ve muy acomodaditos, nos pega un revolcón y vuelvan a estudiar. Entonces volver a empezar. Aquí estamos, por ejemplo, hemos estado capacitándonos, leyendo mucho sobre qué vamos a hacer, cuál es el paso a seguir, porque, a ver, la idea de SGE es que Google, con su propia inteligencia artificial, que es Gemini, nos va a dar las respuestas. Si yo entro a buscar, por ejemplo, ¿qué hace un dermatólogo? Pues Google me va a responder inmediatamente en el buscador, o sea, no tengo que hacer ningún clic, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué va a pasar? Va a impactar directamente el tráfico orgánico. La gente no va a tener que ir a darle clic a ningún sitio para encontrar respuestas fáciles a esas preguntas básicas, ¿cierto? Lo que se viene es mucho trabajo de contenidos, hacer unos contenidos, lo que hablábamos ahora, muy relevantes, unos contenidos de verdad que tengan valor para la persona, en los que sí, seguramente tendremos que decir qué hace un dermatólogo, pero tenemos que ir mucho más allá, mucho más a esa pregunta que la gente a veces no hace tan directa, pero que sabemos que hay que llegarle a la gente con contenido de valor, o sea, hay que darle un poquito más. Entonces, primero, el trabajo cambia otra vez y nos pone a hacer más investigación, a hacer más trabajo de saber qué está buscando el otro, ir un poco más allá, ¿cierto? Dar un paso más. SGE también nos trae un reto gigante con el tema de los backlinks, de esos enlaces, porque digamos que hasta el momento tenga muchos enlaces, ¿cierto? Una buena autoridad de dominio se da porque hay muchos enlaces, pero empezamos a cambiar ya a decirnos, no es solamente que tenga muchos enlaces, es que tenga enlaces que estén con su sector, enlaces que de verdad le aporten a su sitio. Entonces, pues otra vez nos pone como en ese camino de buscar la manera de generar esas relaciones públicas que nos aporten mucho más a los sitios. ¿Qué es Google Search Console y por qué es importante entenderlo cuando hablamos de SEO? Bueno, Google Search es la herramienta que nos da Google para medir todo el tráfico orgánico que se va a un sitio. Digámoslo, pues la parte más básica es esta. Toda persona o toda empresa que quiera hacer SEO debe tener en su sitio Google Search Console. Esto nos ayuda a saber qué está pasando con esa gente que llega específicamente de Google a nuestro sitio web. Nos ayudan muchísimas cosas, en revisar rendimientos del sitio, en revisar el sitemap, que es tan importante, en saber entregarle a Google la información de cómo está construido mi sitio web, ¿cierto? Y decirle o darle las instrucciones para que lo reconozca. Nos ayuda también en algún momento a desindexar páginas, a decirle esto ya no quiero que lo tengas, y nos ayuda también a hacer una medición constante y hacer un seguimiento constante a lo que está pasando en esa parte orgánica. Ile, ¿qué harías diferente con el conocimiento que tienes hoy
en un trabajo anterior? Mucho, todo. Pues si bien es cierto que después de la pandemia, todo el tema de digital se potenció y todo el tema de digital creció, pues antes de pandemia, que fue cuando, digamos, yo estaba trabajando en otras empresas, en la parte de mercadeo y de comunicaciones, todo era muy tradicional y todo era muy como lo que todos hacíamos, ¿cierto? Entonces, el poder generar estrategias disruptivas, el poder generar estrategias diferentes, el poder conectarte con un clic con otros, eso te abre el mundo, o sea, abre tu empresa al mundo literalmente. Salir del caparazón del sector o donde estás, con Google, con Internet, con este proceso de marketing digital, llegas al mundo entero con un solo clic. Ile, no te puedo dejar ir hoy sin hacerte dos preguntas. La primera, ¿cómo te has sentido como profesora de SEO en la Universidad EIA? Una experiencia muy grata, muy reconfortante el saber que puedes darle a otros como un poco de ese conocimiento que has adquirido, igual una responsabilidad pesada y fuerte, pero para eso es que estamos estudiando y trabajando, ¿cierto? Entonces contenta, entusiasmada, digamos que en esta primer corte nos fue muy bien, la gente salió contenta y queriendo saber un poquito más. Esto es un tema que es un poco desconocido, entonces cuando uno llega y muestra todo lo que hay por hacer y muestra como este mundo tan distinto, llama mucho la atención. Entonces la verdad muy contenta y aprovecho para agradecerles pues como esa oportunidad. Bueno, a ti muchas gracias por ser parte de la diplomatura. ¿Y qué libro nos recomiendas? Bueno, como libro, ahora estoy leyendo un libro que se llama SEO Técnico, de Human Level, importante y chévere por aprender, con ejemplos, con planillas, con mucha información que te es útil en el día a día en SEO. Entonces sería ese como mi recomendado, se llama SEO Técnico. Ileana, muchísimas gracias. De verdad que yo admiro mucho tu trayectoria, sobre todo por esa capacidad de pasar del mundo análogo al mundo digital con tanta velocidad y con tanto éxito. Por cierto, es muy taquillera. En la compañía la queremos mucho y los clientes también la quieren bastante. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por dejarme hacer parte de esta familia, porque BTO pues para mí es una familia. Entonces, mil gracias y espero que muchísimos años podamos seguir llevando esta labor tan bonita. Gracias a ti. Gracias.